¿Alguien estuvo poseído o pasó por un exorcismo? ¿Cuál es tu historia? Trajeron tumus. Una de mis maestras solía trabajar en un internado y una noche, durante una noche de cine en la escuela, un estudiante se fue a ir al baño y después de que pasó un poco de tiempo, mi maestra fue a ver cómo estaba para asegurarse de que estaba bien. No lo estaba. Estaba acurrucada en un rincón de la ducha echando espuma por la boca y con los ojos inyectados en sangre. Mi maestra se asustó y llamó a un par más y la chica comenzó a escupir cosas incoherentes al azar con una voz muy profunda y esas cosas. Finalmente se recuperó y no recordaba nada. Después fueron a su dormitorio y supongo que tenía cosas como "Yo Satanás" escritas en su litera y esas cosas. Bastante espeluznante. Editar. Cuando ellos regresaron al dormitorio me refiero a mi maestra y los otros dos supervisores. Después de este incidente la niña abandonó la escuela. Edición número 2. Acabo de recordar que mi maestra dijo que le estaba siseando. Pequeño detalle, pero pensé en incluirlo. Se mencionaron muchos puntos realmente buenos sobre enfermedades, etc., y es probable que eso sea lo que sucedió. No he pensado mucho en la historia, la escuché hace un tiempo, luego vi este hilo y pensé en compartirla. Pero estoy muy contento de que se hayan mencionado estos puntos. Es muy probable que haya sido un problema médico, pero la forma en que sucedió combinada con las travesuras de Satanás la convirtió en una historia bastante espeluznante. Poseído. De usar y tirar, porque de usar y tirar. Nunca le he contado esa historia a nadie porque 1. Solo hablar de ella me asusta mucho y 2. Sé que el 99% de la gente no me creerá. Soy un hombre de 6'2", bastante en forma. Practico aikido y puedo hacer press de banca 240. Mi padre y sus hermanos son casi tan altos como yo, tal vez menos fuertes debido a la edad, aunque la mayoría de ellos han practicado deportes de lucha durante un tiempo. Una de mis tías mide aproximadamente 5'4" y probablemente pesa como 110 libras en el mejor de los casos. Hubo un momento en el que realmente se volvió loca. Ella se enojaba increíblemente o perdía el control en momentos aleatorios, escupía palabras sin sentido, y no habría absolutamente ninguna manera de que yo, mi padre o ambos pudiéramos deprimirla. Esto se sintió como si DBZ Yamcha intentara llevar a Perfect Sal a una sumisión de UFC. Tenía 10 veces mi fuerza. Necesitábamos ser 4 para inmovilizarla y lograr que dejara de moverse hasta que se calmara. Eso fue extremadamente aterrador. Podría salir en cualquier momento y volverse loca. Ahora ya no creía en lo sobrenatural, pero mi abuela, una mujer marroquí bastante tradicional, estaba convencida de que estaba poseída. Y, honestamente, realmente lo sentía así. Para aquellos que no lo saben, Marruecos tiene una cultura bastante grande sobre temas sobrenaturales / brujería / poseídos / exorcismo. Por eso la mayoría de los mayores de la familia creen firmemente en ello. Avance rápido. Unos meses más tarde, cuando se estaba volviendo demasiado difícil para nosotros manejarla, mi tío se puso en contacto con un buen amigo en Marruecos que tiene un exorcista en su familia. El exorcista nos pidió que hiciéramos una cosa bastante retorcida. Le preguntó a mi tía si podía poner una gota de su sangre en un vaso de agua y dejar el vaso en algún lugar del apartamento mientras dormía, no junto a ella. Nosotros estábamos reacios, pero mi abuela la obligó a hacerlo. Por la mañana el vaso estaba vacío. Todavía estoy convencido de que probablemente se despertó por la noche y se lo bebió, pero la versión del exorcista fue que está poseída por un demonio, comúnmente conocido en la cultura musulmana como Jnun o Jinn. Dándole esta sangre simplemente fue una forma de darle la bienvenida y calmarlo temporalmente, y ella necesita ver a un exorcista lo antes posible. Ahora estábamos convencidos de que él tenía razón y la veíamos cada vez más loca. En tiempos desesperados, a veces simplemente eliges creer en una posible solución. Así que en ese momento decidí creer en lo que decía y teníamos que buscar una prueba de que tenía razón. Vivimos en Francia, decidimos conducir hasta Marruecos, unos 1500 km en coche más 6 horas de barco, más 500 km en Marruecos nuevamente.
Durante el viaje nunca he estado tan asustado como este día. Yo estaba sentado detrás, a la derecha, mi padre a la izquierda, mi tía entre nosotros. Ella se volvió loca en algún momento. Realmente no pudimos sujetarla porque intentaba atropellar a mi tío que conducía. Casi chocamos contra una pared. Mi padre tuvo que estrangularla, peligrosamente, hasta que perdió algo de fuerza. De todos modos, aquí estamos en Marruecos. Llegando a este pueblo llamado Sefrou, conocido como uno de los lugares más grandes del país donde ocurre la brujería. Un lugar bastante espeluznante. Y no de una manera espeluznante convencional. Lo que conocemos del espeluznante es exactamente lo que representan las películas de terror, el espeluznante africano está en otro nivel. Llegamos a conocer a este tipo exorcista. Nos pide que compremos una oveja para sacrificarla y nos dice que debemos devolverle las tripas de la oveja para que se realice el exorcismo. Mi padre y mi tío se encargan de esto. Yo, estoy jodidamente asustado. Como dije antes, no creía en esa mierda. Decidí hacerlo porque sinceramente la situación así lo requería. Pero en este punto, en un pueblo espeluznante en medio de Marruecos, donde nos aconsejan que nunca comamos nada afuera ni aceptemos nada de extraños que podrían intentar maldecirnos, donde todo parece retorcido, realmente estaba perdiendo el control. Y no podía esperar a dejar este lugar para siempre. Al día siguiente fuimos a casa del exorcista y le llevamos estas tripas. Los pone en un recipiente y nos pide que, si nos sentimos lo suficientemente fuertes, nos quedemos con él, ya que con más personas sería más fácil exorcizar a mi tía. Bueno, tenía muchas ganas de irme, pero al ver que todos se quedaban, yo también me quedé. Mi tía está acostada frente a nosotros, al lado del cuenco, estamos sentados alrededor de ella tomados de la mano y el exorcista empieza a decir cosas que no puedo entender. Era árabe tradicional y no un dialecto marroquí. Suda mientras habla más rápido, veo a mi tía retorcerse en lo que parecía dolor, la luz se fue, mierda, creo que me oriné en los pantalones en este momento, el exorcista grita algo, mi tía también grita, luego total. Silencio. Creo que el silencio duró unos 30 segundos, pero parecieron horas. Luego entra el asistente del exorcista con una lámpara y vemos que tanto mi tía como él se desmayaron, el cuenco está en el suelo y las tripas al lado. Las tripas se pusieron negras. Se me pone la piel de gallina simplemente escribiendo eso y reimaginándolo. El asistente nos insta a no tocar las tripas a ningún precio. El exorcista se despierta, se pone un poco de agua en la cara y luego nos dice que lo sigamos. Fuimos a una colina cercana y vacía, encima de ella, y nos pidió quemar las tripas allí mismo, ya que el demonio ahora estaba poseyendo a la oveja y ya podíamos deshacernos de ella. Hecho. Nunca he visto a mi tía mostrar ningún problema desde este día. Sus periodos de crisis nunca volvieron a ocurrir, ella nunca volvió a este modo enojado y hasta el día de hoy, honestamente, todavía me asusta muchísimo. Solo verla ahora me da escalofríos. Y lo peor es que sus hijos me aman pero realmente me cuesta estar cerca de ella porque estoy realmente asustada y ellos obviamente no saben por qué. Perdón por la publicación tan larga, muchachos. De hecho, es la primera vez que comparto esta historia y ahora mismo estoy temblando en mi teclado. Después de este evento, me interesé mucho en toda la mitología demoníaca marroquí y aprendí mucho sobre ella. Ahora, no creo que existan. Sé que existen y de todos modos no hacen mucha diferencia aparte de este tipo de evento, si realmente quieres saber más no dudes en preguntarme más detalles. De hecho, hablé más en detalle con este mismo tipo exorcista y mierda. El mundo es grande y profundo y no entendemos ni una décima parte de él. Dr. Mi tía estaba poseída y vi un exorcismo de la vida real sucediendo justo frente a mí, ahora ella está bien. Abota Sai Pejemite. Mi familia era propietaria y dirigía una oficina de bienes raíces. Mi abuelo era dueño y era el jefe, mi madre administraba el alquiler y los clientes y yo trabajaba allí los fines de semana cuando era adolescente.
Trabajamos en un área multicultural que siempre me encantó y allí había una comunidad maorí / diagonal isleña razonable, muchos de los cuales eran muy religiosos. En una propiedad particular que administrábamos, había una familia que tenía 2 hijos. Uno de ellos jugaba al fútbol con mi hermano y el otro es objeto de este incidente. Creo que este niño tenía 11 años y, según la familia, empezó a actuar de forma extraña. Tenía arrebatos violentos, decía cosas terribles y cosas así. Aparentemente estaba realmente fuera de control. La familia llamó a su ministro, Bautista, creo, y le preguntó qué debían hacer, ¿había algo que pudieran hacer? El ministro les dijo que una tarde de esa semana estaba libre y que traería lo necesario para el bautismo. Dijo que les haría un exorcismo y que un buen líder espiritual, buenas personas religiosas y un bautismo podrían expulsar un espíritu maligno. Llegó esa noche en particular y el ministro se preparó todo. Consiguió esta tina profunda que todos llenaron con agua para el bautismo, eligió algunos pasajes de la Biblia que ayudarían con el exorcismo e hizo que toda la familia se reuniera para recibir apoyo y oración. Ahora bien, las familias isleñas tienden a ser numerosas, había tías y tíos, primos y abuelos. Todos estaban ahí dispuestos a ayudar a este niño. Los padres reciben instrucciones de sacar al niño para que el padre entre a buscarlo. El chico era un puto desastre. Fue descrito como el demonio de Tasmania de los dibujos animados, en todas partes. Su padre puso al niño sobre su hombro y lo llevó hasta donde estaban todos, el niño luchando cada paso, pero como su padre era un hombre absolutamente enorme, no tenía ninguna posibilidad. El ministro pidió que todos se reunieran, pusieran las manos sobre el niño y oraran por él. El padre lo sostuvo en medio del grupo familiar y todos extendieron sus manos para tocar al niño que se retorcía como un monstruo. Lo que escuché fue que parecía que el chico estaba totalmente fuera de control. Llega el momento de que el ministro diga lo que sea que haya dicho y luego de que lo metan en la tina para el bautismo que se suponía expulsaría al demonio que pensaban que lo estaba poseyendo. El padre y un tío o algo así fueron quienes lo metieron en la bañera y la familia se quedó orando con todo su corazón, pero el niño trató de escapar en el momento en que su cuerpo golpeó el agua. Dio una pelea loca y más miembros de la familia vinieron a meterlo al agua. Finalmente lo lograron entrar y pudieron retenerlo allí. Y abrázalo. Y abrázalo. Y abrázalo. No quisieron hacerlo, pero lo ahogaron. Era un niño de 11 años que se encontraba en la cúspide de la pubertad. Por supuesto que su comportamiento fue errático, por supuesto que su actitud fue jodidamente horrible, por supuesto que luchó contra el hecho de que su propia familia lo reprimiera. ¿Qué pensaban que iba a pasar? Los padres, el tío y el ministro fueron arrestados. El tío salió libre por un cargo de cómplice, los padres recibieron 10 años, pero salieron antes y el ministro recibió 15 y estuvo preso casi todo el tiempo porque era el líder. Debería haberlo sabido mejor. Mi madre tuvo que ir a hablar con la policía, ser testigo, hablar sobre la familia y la propiedad y todo eso. Ciertamente, esa no fue la única cosa horrible que sucedió mientras trabajaba allí, pero fue la más traumática. Eliminado. Cuando tenía 14 años, mi mejor amigo y yo conseguimos una mesa ouija y decidimos jugar un poco con ella. Entramos en una habitación oscura en mi casa, encendimos algunas velas y comenzamos la mierda. Otra amiga nuestra tocó la puerta mientras intentábamos contactar a los espíritus, la dejamos entrar y continuamos. Esta tercera persona seguía burlándose mientras tratábamos de recibir los mensajes sobrenaturales, cuando, de repente, se desmayó. Pensamos que estaba bromeando, pero luego abrió los ojos y empezó a hablar con una voz que no era la suya. Daba muchísimo miedo, pero aún así pensamos que podría estar jugando con nosotros. Luego se rió, una risa horrible, y empezó a decir cosas que me sucedieron y que nunca le había dicho a nadie, y lo mismo le pasó a mi mejor amiga. Las velas empezaron a parpadear y las llamas subieron un poco demasiado para que mi ser escéptico no temblara a pesar de mí mismo. Mi mejor amiga salió corriendo de mi casa directamente hacia su vecina, que era la madre de un santo de candomblé.
Cuando la mujer vino a mi casa y vio a nuestra amiga, jadeó y nos dijo que la ayudáramos a llevar a la niña a su casa. Así lo hicimos, no sin antes sufrir algunos rasguños al no permitirle desvestirse a la luz del día, llamando a algunos hombres que nos observaban mientras caminábamos hacia el lugar de la Santa Madre. Una vez allí, se encerró con la niña en una habitación y nos dijo que esperáramos afuera. No sé qué pasó, pero después de un par de horas nuestra amiga salió, muy cansada y no recordaba nada después de que la dejamos entrar y comenzamos a jugar con la mesa o ouija. La Madre del Santo nos dijo que no juguemos con lo que no podemos controlar y todo eso. Hoy en día creo que esta amiga quedó impresionada / sugerida con el ritual, y fue todo. Lo único intrigante es el hecho de que ella sabía todas esas cosas secretas sobre mí y mi mejor amiga. Fue aterrador para 14 niñas de 1 año, eso es seguro. Voldemort 7. Nunca supe qué hacer con esto. La escuela secundaria a la que asistí era una escuela privada religiosa. En el último año, era tradicional que toda la clase del último año fuera a un retiro religioso en este remoto centro turístico en las montañas con algunos profesores. El objetivo del retiro era acercarnos unos a otros como clase y también encontrar a Dios. Experimentar la espiritualidad. Nos quitaron los teléfonos y nos prohibieron usar cualquier forma de internet o comunicarnos con el mundo exterior. Luego nos hicieron pasar por una serie de ejercicios y discursos desveladores y todo eso. Honestamente, cosas bastante cursis, no tan emocionantes. Sin embargo, el tercer día del retiro, todo el grado está en el salón principal haciendo una hora de oración silenciosa que era muy parecida a la meditación, pero se suponía que debíamos comunicarnos con Dios. De repente, hay un gran estrépito y todos miran y ven a una niña caer al suelo. Mientras todos miran, ella comienza a retorcerse en el suelo y a gritar, pero sin gritar de dolor. La voz que estaba gritando era realmente extraña y profunda y no sonaba como ella en absoluto. Alguien gritó, «Está convulsionando». Lo recuerdo porque había una chica en nuestra clase que tenía ataques epilépticos y los tenía en asambleas con bastante frecuencia, pero no era la misma chica. Luego se levantó y empezó a gritar en lenguas. Tenía los ojos en blanco y su cabeza seguía moviéndose de un lado a otro. Comenzó a correr por toda la habitación, gritando en un lenguaje ininteligible, y de vez en cuando corría hacia la cruz en el medio de la habitación y luego volvía corriendo, gritando y llorando. Al principio, honestamente, pensé que se trataba de una broma tonta de la escuela secundaria para asustar a todos, pero si eso era lo que era, lo llevó demasiado lejos. Los profesores intentaron calmarla, pero ella seguía gritando en ese idioma extraño. Comenzó a tirar de su cabello, por lo que uno de los maestros llamó a una ambulancia, pero todos sabíamos que les tomaría un tiempo llegar a este retiro remoto. Otro profesor intentó tomarla por los hombros y ella le clavó las uñas en el brazo con mucha fuerza y siguió gritando. Nos tomó varios minutos más calmarla, los maestros de hecho nos evacuaron del salón, y luego ella simplemente se quedó en silencio. Se llevaron a esa niña esa noche, aunque no sé cómo. Después de eso nos mantuvieron a todos en la cafetería, y ella nunca regresó a la escuela después de que terminó el retiro. No era amiga de sus amigas, así que no sé si sabían lo que realmente pasó. Probablemente expulsada por su broma. Pero tal vez no. Fue demasiado largo y convincente para que realmente me dijera a mí mismo que ella jodería así delante de todos los profesores. Fue una locura. No sé. A ninguno de los profesores se le permitió hablar de ello cuando le preguntamos después. Pero esa es la historia. Fiac. No exactamente poseído, pero supongo que similar. Dr. La mamá de amigos está maldita, por lo que Brujo invoca un espíritu de lobo para deshacerse de él. Entonces mi amigo es mexicano, igual que yo, así que nuestras familias creen muchas locuras. Bueno, la mamá de mi amiga creía que alguien le había puesto una maldición, ya que le habían estado sucediendo tantas cosas raras y desafortunadas últimamente. Además, su salud está empeorando rápidamente. Como en su pueblo contratabas a un curandero o un brujo para estas cosas, buscó y finalmente encontró uno de buena reputación. Pues le hizo una visita a su casa y resulta que había sido maldecida,
según él, una examante celosa de su marido le había puesto una bastante malvada, incluso dijo que tenía suerte de seguir caminando. De todos modos, él dijo que esa noche iba a realizarle un ritual para disipar el mal, pero ella tenía que relajarse completamente y cerrar los ojos, porque él iba a convocar a un gran espíritu que se suponía que no debía ser visto por humanos o algo así. De todos modos, el brujo va y hace todos sus asuntos mientras su hija, mi amiga, está ahí para apoyarla. Bueno, el brujo comienza a cantar y la habitación que ella cuenta se volvió muy pesada y ruidosa, y luego se fue acumulando gradualmente. No podía ver nada porque obviamente tenía los ojos cerrados, pero sintió una presencia en la habitación. Luego escuchó gruñidos, aullidos y todo tipo de ruidos animales. De todos modos, el brujo dijo que había encontrado un espíritu lobo dispuesto a rastrear y deshacerse de la maldición. Mi amiga me dijo que prácticamente se cagó esperando que todo terminara. Después de unas horas, los ruidos finalmente cesaron y la habitación volvió a sentirse iluminada. Entonces el hombre dijo que el espíritu había hecho su trabajo y que su mamá estaba lista para irse. Lo cual hizo, lo cual me dejó alucinado ya que al día siguiente estaba sana como un buey. Todavía me da escalofríos pensar en ello. Robot espejo. Sí. Cuando tenía 14 años vi a una niña gritando y retorciéndose en una mesa. Todos decían que estaba poseída y gritaba déjala Jesús. Sin éxito. Ahora que reflexiono sobre eso, podría haber sido epilepsia, síndrome de Tourette o una enfermedad mental. Simplemente no lo sé. Dr-Frank. Sí. Una de nuestras amas de casa experimentó una posesión demoníaca. Fui uno de los primeros en descubrirla. Gritaba obscenidades religiosas mientras contorsionaba su cuerpo como si tuviera un ataque. Nada extraño o anormalmente flexible, simplemente empujar su torso y piernas hacia arriba y hacia abajo sobre la cama. Estaba a punto de lastimarse realmente. Mi primer pensamiento fue santa mierda. Está teniendo una convulsión. Intenté meterla en un coche y llevarla a un hospital, pero no dejaba de desmayarse, así que teníamos miedo de que se lastimara en el viaje en coche. Más tarde descubriría que las convulsiones reales en realidad no duran tanto. Finalmente, conseguimos que algunos vecinos y guardias de seguridad cercanos la inmovilizaran sobre un colchón durante lo que pareció una eternidad, 1 o 2 horas. No dejaba de gritar hasta que nuestros padres llegaron a casa. Estaba llorando por lo estresante que era, sin saber qué estaba pasando exactamente y si nuestra ama de llaves estaría bien. Cuando mis padres se enteraron de lo que estaba pasando, a pesar de ser católicos devotos, fueron extremadamente racionales y sensatos e incluso dijeron, no llamaremos a un sacerdote. Finalmente llegaron los paramédicos. Lo extraño, y un desperdicio, de esto fue que el ama de llaves no mostró otros signos que constituyan una emergencia médica. Aparte de los gritos, los espasmos y posiblemente lastimarse, no vomitó, ni sangró, ni hizo espuma por la boca. Solo cuando los paramédicos le dieron un sedante se calmó. Y esto sucedió unas cuantas veces más, y todos estábamos mucho más indiferentes al saber que no era una emergencia médica. Pero aún así tuvimos que conseguir la ayuda de otros para inmovilizarla hasta que finalmente se calmara, aproximadamente 1 a 2 horas. También me sacudió mucho psicológicamente, ya que era bastante joven. Después de que la despidieron, descubrí mucho más tarde que cada vez que estaba poseída, sus familiares simplemente la ataban y la ataban a la cama, y ella finalmente se calmaba. Aparentemente, como sugirió mi hermana, licenciada en psicología, la tendencia de nuestra ama de llaves a estar poseída es una forma de alimentarse de la atención de los demás mientras procesa el estrés interno o la agitación que le dificulta afrontar la situación. Rellenos de traseros. Mi hermana pasó por una especie de posesión, pero creo que se debió más al trauma por el divorcio de nuestros padres y fue simplemente una forma indirecta de afrontar la situación. Veía demonios en los espejos, tenía alucinaciones auditivas e incluso actuaba como un demonio. Mi madre llamó a nuestros pastores de la iglesia a la que íbamos y yo principalmente traté de no involucrarme durante el proceso.
Estuvo unas semanas en un hospital psiquiátrico y regresó muy dócil. Se volvió muy religiosa y permaneció muy apegada a mi mamá por un tiempo. Ciertamente ya no es tan religiosa, pero todavía le gusta un poco de Jesús. Juan Constantino I. Hubo un episodio extraño en mi pueblo. Antecedentes: soy de un lugar muy atrasado de la India, en una aldea muy rural, en un estado atrasado, Arunachal Pradesh. Está cerca de China y es mayoritariamente selvático. Para que os hagáis una idea de lo atrasados que estamos, el pueblo consiguió un suministro eléctrico constante hace solo 10 años. Así que volvamos a la narrativa. Mi tío, el hermano mayor de mi padre, una vez escuchó a un búho ulular cerca de nuestra casa una noche, eran alrededor de las 2 de la mañana. Como consideramos que los búhos ululan como un mal augurio, mi tío tomó su arma y trató de dispararle al pájaro. Apuntó su linterna hacia el sonido y vio la lechuza, pero tan pronto como le apuntó con su arma, se fue volando. Ahora bien, sucedió que después de aproximadamente una semana, recibimos la noticia de que alguien en el pueblo había sido poseído. Mi tío, siendo uno de los mayores, tuvo que ver lo que estaba pasando y yo lo acompañé. Entonces fue allí para ver cómo estaba el poseído. La persona estaba retorciéndose y retorciéndose cuando llegó mi tío, pero tan pronto como lo vio saltó. Empezó a señalar a mi tío y a decir que mi tío no es bueno y esas cosas. Cuando se le preguntó por qué, dijo que intentó visitar a mi tío disfrazado de búho, pero mi tío intentó dispararle y se fue volando. Casi me ensucié los pantalones en ese mismo momento. El ulular del búho era un asunto menor para nuestra familia y no se lo contábamos a nadie. No tengo idea de lo que pasó. Ese fue el primer y último incidente de posesión al que asistí. Aunque tenemos algunos casos de vez en cuando, nunca tuve el valor de ir a verlos. Bernard del Plomero. Mi esposa dio a luz a un bebé en 2004 y me contaron esto cuando regresó a casa. Durante este parto su paciente, la madre, estaba poseída. El marido y la doula estaban presentes y una enfermera visitante. Lo que ocurrió durante el parto fue que la madre comenzó a hablar en lenguas y su rostro comenzó a contraerse. El marido empezó a preocuparse y se acercó a su esposa y fue arrojado al otro lado de la habitación. Estaba aturdido pero consciente. Por lo que me dijeron, hubo muchos sucesos peculiares durante este parto, pero lo peor de todo fue que la doula, estoy contando la historia así que no fui testigo pero 3 personas lo juran, fue levantada en el aire y no por nadie. Medios físicos. Después de que ella volvió a bajar, nació el bebé y no ocurrió nada extraño después. Demasiada idea. Estuve ausente ese día por culpa del frío, así que me perdí esto. Mi clase es la única de primer año ubicada en el segundo piso, junto con los de último año. En medio de una clase, de repente todos escucharon un grito espeluznante. Obviamente, todos corrieron afuera para ver qué estaba pasando. Mis compañeros vieron a una niña rodando por el suelo, gritando como sacada de una película de terror. Los mayores observaron horrorizados, congelados de terror. Mi profesor de educación física corrió y agarró a la niña junto con otros profesores y luego la llevó a un salón de clases vacío. Varios sacerdotes, escuela cristiana, corrieron dentro del salón de clases poco después de eso. Según una amiga mía que es superdotada, vio una gran serpiente atacando a esa niña. El accidente se silencia, ya que supongo que sería vergonzoso escuchar un caso de posesión en una escuela cristiana.